Vamos con San Miguel, que es una empresa multinacional con 69 años de experiencia en la producción y distribución internacional de procesamiento industrial de limones. Se nos reconocen por sus conocimientos, innovación y capacidad operativa. Construyen el futuro sobre bases sólidas en un marco de compromiso y transparencia y etc. Bueno, hay mucho material, algunos los dejé afuera por el hecho de que es un montón. Esto es la bolsa. Vamos a ver primero la sustentabilidad, que es una de las cosas más preponderantes para la empresa, que es cumplir los que pide de sustentabilidad para tener un ahorro de 6.300 de toneladas de dióxido de carbono en el año. Para ello, como es en el complejo industrial de Famailá, se realizó energías renovables, es decir, un parque eólico con objetivos muy... O sea, esto se hizo a través de bonos, el bono número clase 7 y el clase 8, del cual, como viven referenciando bonos, caen los que era el A y el B. Hoy día estos bonos son dólar link, es decir, son pagaderos en pesos y objetivos que se llega a 70% de energía renovable, que por el primer proceso no lo cumplieron, sino tienen que pagar un 1% durante 15 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, lo cual o es el 1% o si se excede el 25% de la tasa aplicable, es decir, si el dólar link y la cotización del dólar aumenta un 25% de interés, se considera eso. Se incrementará en un 0,5 anual si, bueno, se toma el mayor, ¿no? O sea, si se incrementa la tasa de interés, 1%, si no, en un 0,5, si aumenta la tasa, ¿no? Algo más de estos bonos. Bueno, estos son la calificación, que es estable, a pesar de que su calificación crediticia sigue siendo negativo. Se cumplen algunos KPIs que, bueno, se van llenando y evaluando, donde FixSR actúa como auditor de todo esto, ¿no? Acá dicen nombre emisor, fecha de formulario, estructura de startup, todo eso. Selección, calibración de objetivos, y bueno, estos formularios son para el llenado. Una cosa, que la sociedad logró superar el objetivo en 7 de los 12 meses de dicho periodo, alcanzando un resultado final del 56%, que si bien no es el 70%, es significativamente superior al 16% exigido por las leyes de sustentabilidad 26.190 y 27.190. Vamos a los números. Acumula en ejercicio un negativo de 5.157 millones. Hace bastantes años que el primer semestre termina negativo, hace como 6-7. El 2022 contaba con un déficit de 7.215 millones. El segundo trimestre del 2023 en particular dio un negativo de 4.146 millones. El segundo trimestre del 2022 era un déficit de 6.220 millones. La moneda funcional, ya que exporta casi el 70 o más del 70% de lo que vende, es el dólar, y la publicación es en pesos. No aplican NIC 29, por lo cual yo tomé las cotizaciones del dólar, a pesar de que esta diferencia es un 105% y la inflación fue hasta junio, en el anual acumulado, 115%. Pero bueno, me imagino o elucubro que esto fue publicado en dólares y después pasado a pesos, por eso hago esa conversión. Perdón, me quedé porque estaba viendo. En la página 6 tenemos lo siguiente: 5.156 millones, 7.214, una diferencia. Lo que podemos destacar es la diferencia de conversión, lo cual hace que el total integral sea 1.181 contra casi 9.000 millones de negatividad por bueno, revalúo y desafectación
de las operaciones que contaba antes, que ahora ya no cuentan, ¿no? El 24 de abril se constituyó en Sudáfrica una nueva sociedad, Sunshine Natural Ingredients, controlada por la subsidiaria San Miguel Uruguay Sociedad Anónima, con la finalidad para desarrollos industriales. El 1 del 6, Sunshine comenzó con el desarrollo de una nueva planta de procesamiento de limones de última generación, es decir, ya tiene un trabajo en camino. Y otra noticia, el 26 del 6 se emitió una nueva obligación negociable clase 9, vencimiento en 24 meses, 55 millones de dólares, y también es por refinanciación de otras obligaciones negociables. Bueno, tenemos la obligación serie 9, de cuales 50 millones. Esta fue mediante la entrega de obligaciones negociables serie 5, que no se pagó y se refinanció el capital, así como la 7 también se refinanció, pagaríamos el peso del tipo de cambio a una tasa fija de interés del 5%, ¿no? 55 millones de dólares, repito. En cuanto a la subsidiaria, el 4 de julio ya se formalizó lo que fue el 24 de abril, que es la incorporación de Sunshine Natural Ingredients por 13,1 millones de dólares, y se emitieron nuevas acciones de esa compañía. Es decir, el minorista o lo que flota en la bolsa es 27,5. Las ventas ordinarias acumuladas son de 3.909 millones, una baja del 1,6%. Los cambios de valor en activo biológico dan un negativo de 91 millones. Al 2022 dio un positivo de 153,7 millones. Esto ya ha pasado por los dólares, por la cuenta dólar. Los costos de venta suman 8.538 millones, una baja del 12% o un ahorro. El margen de EBITDA dio negativo, tanto este trimestre como el del año pasado. Las existencias dan 15.540 millones, subiendo 22,8%. Al segundo trimestre del 2022 solo subieron 5,5% por desinversiones. Yendo a lo que dije de los activos biológicos, bueno, esto fue pasado a nivel dólar hoy, por eso 135 millones, es 91 millones negativo, y bueno, la conversión que dije anteriormente. Las existencias, bueno, se incrementan 8.500 millones de pesos, el año pasado fue solo 500 millones. En cuanto al EBITDA, tenemos un margen de EBITDA de 31,8 negativo, el año pasado fue 59,2, es decir, el EBITDA se comía todo el resultado, todas las ventas, ¿no? Hoy lo bueno de que los costos de venta forman parte del 115%, el año pasado era el 126%. Productos industriales, que es el 82,1% del total, baja un 2,2%, el margen bruto es el 13,7%, el año pasado era un 4%. Fruta fresca sube 1,5% anual y el margen bruto es un negativo del 39,2%, el año pasado era un 129,8%. La venta de productos industriales en Argentina, que es el 98%, baja un 12,7%, el 2% restante es de fruta fresca y baja un 74,3%. En cambio, el Uruguay vende fruta fresca que tiene 40% de suba, y los productos industriales bajan un 33,1%. Esta ponderación no es 68,2, me quedó de la presentación pasada. Bueno, acá tenemos que los productos industriales son 3.210 millones de los 3.909 millones de venta, y fruta fresca son alrededor de 700 millones. Como vemos, fruta fresca hay una diferencia mucho mayor que el doble, por lo cual hay una suba. Y viéndolo por países, antes teníamos Perú y Sudáfrica, bueno, ahora tenemos Argentina y Uruguay nada más. Aparte de Argentina y Uruguay, ¿no? Tenemos que los márgenes brutos en industriales
se acentuó el negativo de 4% a 13,7% y frutas frescas bajó el negativo de 129,8 a 39,2. Los márgenes brutos en ¿cómo es esto? En Uruguay es 28,5, 20,6 negativo y el margen bruto en fruta fresca de Argentina es 154,8 negativo, ¿no? Siendo muy grande, ¿no? Muy alto la negatividad. La producción de fruta propia baja un 15,8, en Argentina se produce el 76,7% del total. La molienda en Argentina, que es el 85,1 del total, baja un 8,3, en Uruguay lo mismo. El despacho de fruta fresca baja a 64,9 respecto al 2022, donde Uruguay tiene el 70,3% del despacho. En productos derivados al limón tenemos que todos suben, esto es un éxito, o sea, esto lo supongo con los resultados que da lo va a tener que fortalecer. Y más con la nueva incorporación de molienda, de procesados. Aceite sube 158,9, jugo 114,6 y cáscaras 81,8. Además, del cuarto trimestre se dedica al comercio y distribución de limón mandarina y no de la cosecha, ¿no? Y naranja. Ahora vemos el cuadrito en la página 10 que tenemos todos los volúmenes, ¿no? Tenemos, bueno, lo que dije, la novedad es que el limón, naranja y mandarina se dedica, este año por ahora va solo limón con 6.678. No sé cómo distribuirá lo demás, pero bueno, todo lo demás, aceite, jugo y cáscara que baja porque tuvo un mal trimestre. Después, bueno, la venta de fruta fresca es muy menor al año pasado porque, bueno, por la desinversión y después está todo lo que es procesamiento. Los gastos totales alcanzan los 10.482 millones, siendo una baja en dólares de 34,8, remuneraciones y cargas sociales bajan un 21,8 en dólares, con un pesaje de 27,8%, retribuciones por servicio bajan un 43,6, con un pesaje de 20,4%, y el gas natural, con un pesaje de 7,8%, sube 22%. Bueno, acá no hay mucho, o sea, retribuciones por servicio. Se le aplica esto, por eso es mayor, igual que sueldos, lo único que hay es gas natural, que es más del doble, pasa de 326 millones a valores históricos a 815 millones. Los saldos financieros acarrearon un déficit de 2.936 millones, reduciendo el déficit en 4,7% a valores convertidos. Lo imputado en reestructuración de negocios es un déficit de 403,5 millones. La deuda financiera bruta es de 65.624 millones, bajando un 7,8% del inicio del ejercicio, dejando la deuda neta en alrededor de 190 millones de dólares, bajando 24,4%. El flujo de... Una cosa con la deuda, ¿no? El negocio está partido más o menos en un 60% de lo que era, ¿no? O sea, es un 40% de lo que era. La deuda solo se modificó un 25%. Lo cual la deuda pondera más a tener un negocio más chico. Por eso tanta refinanciación y tanta emisión, ¿no? De hecho, hay una novedad al final. El flujo de efectivo disminuye 10.479 millones, totalizando 12.763 millones, es decir, perdió de lo que vendió o se le fue en efectivo 10.479, excepto que lo haya usado para inversiones. Si se pasa a dólares, según las cotizaciones del segundo trimestre del 2023 y 2022, obviamente es mucho mayor por lo obtenido de todo lo que vendió, 421%. Bueno, tenemos primero los costos de reestructuración de negocio, que todavía lo están pagando, es 403,71 millones de pesos. El resultado en flujo, bueno, esto es un poco menor por el hecho de reconvertir lo del año pasado. Los préstamos, la mayoría son hoy día en obligaciones negociables, antes no era tan así, hoy es 75% en obligaciones negociables, donde se destacan el vencimiento en 6 o 9 meses de la obligación negociable, creo 7, por 15.397 millones de pesos, cosa que no tiene el flujo. Una cosa más
lo que dije de lo reestructuración de negocio, todavía se están llevando a cabo la reestructuración, lo cual hay costos de desvinculaciones, honorarios, finalización de contrato de servicio y otros gastos. Por eso esos 404 millones que no están. Esto ya lo hice. Los flujos de fondos retroceden 10.479 millones a partir de 17.575 millones. Esto, a pesar de tener a favor diferencia de conversiones, se sigue bajando por el hecho de los pagos de capitales y todo eso, ¿no? Y que son más dolorosos, entre comillas, que el aumento de préstamos. Vamos a algo muy importante, que el 27 del 6 en la Asamblea se decidió aprobar el proyecto de emisión de aumento de capital en 95,53 millones de pesos, cuya prima de emisión está en el rango de 310 y 600, es decir, multiplicar esto por esto, ¿no? Porque esto representa 10 acciones. Lo que nosotros tenemos para hacer homogéneo la bolsa es que todos los valores nominales sean 1, por lo cual esto es 310 por 95,53 millones, es la refinanciación que va a tener la empresa, ¿no? Esto representa el 134,26% del capital hoy, que son 71.000, creo, 71,17 millones de acciones, 95. El caso de subscripción, es decir, si hay mucho éxito, hay mucho suceso en esto, se aumentará hasta un 15% el número de acciones autorizado. La capitalización, además de la operación, es para refinanciar pasivos. Por eso lo recalco en esta presentación. Acá tiene el acta. ¿Dónde lo tengo? Aquí. En los puntos 4, 5 y los puntos... Acá está. En los puntos 3 vemos la diferencia, son 955,3 millones de acciones. El refinanciamiento va a llegar a 166.000. Esto es lo que hay hoy, ¿no? 166,681 millones de pesos de la suma de 71,15 millones que se tiene hoy. Lo que dije, la prima de emisión va a estar actualizada al precio de hoy, es decir, a 310 y 600 millones, lo que va a elevar eso. Bueno, las nuevas acciones deberán ser integradas en su totalidad en efectivo en el momento de suscripción y representarán el 134,26%, con la posibilidad de aumentar un 15% más a través de una asamblea. Y esto será para integración de capital de trabajo, para atender a necesidades operativas y hacer frente a obligaciones financieras de la sociedad refinanciando pasivos. Bueno, después viene la aprobación, etcétera, etcétera. La liquidez va de 1,68 a 1,22, es decir, sigue bajando. La solvencia 1,17 a 1,11. El valor MEP es 2,76, lo cual está lejos de la cotización, que es 485. La capitalización es 34.508 millones. Y la pérdida por acción a valor nominal 0,10 es de 72,5 pesos. Es todo, chau.